mis seguidores, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta súper fácil, rica y económica. Unos canelones de verdura y ricota con queso mozzarella para chuparse los dedos. Vamos a cocinar. Al empezar con esta receta, lo primero que vamos a hacer es colocar, ¿sí?, en un recipiente 2 huevitos enteros. Vamos a condimentar con un poquitín de sal fina, pimienta molida en el mortero, ¿sí? Este es el procedimiento para hacer los panqueques, que es parte de la receta. Para armar nuestros canelones de verdura, sumamos leche, hay una buena cantidad, y con la ayuda del batidor vamos a ir integrando la pimienta, la sal, el huevito y la leche, ¿sí? Una vez que se va sumando, ¿sí?, los ingredientes, vamos a incorporar harina. Mezclamos, 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 ¿sí?, hasta que se vayan los grumos, hasta que quede una mezcla homogénea. Un secretito que me enseñó mi mamá para que queden los panqueques súper flexibles y elásticos es agregar un chorrito de aceite. Así que solamente le vamos a poner apenitas un toquecito y van a ver la diferencia, ¿sí? Mezclamos, mezclamos y dejamos reposar unos minutitos. Ya pasaron unos minutitos, la mezcla descansó, ¿sí?, se hidrató lo que es la harina. Ponemos una sartén con un poquitín de manteca a derretir. Sumamos la mezcla. Ahí vamos, sin miedo. Y vamos a ir girando en forma circular, ¿sí?, para que quede la forma tradicional del panqueque. Ahí vamos. Y una vez que se va cocinando de a poquitín, se va a ir despegando de la superficie, se va haciendo una base. No queremos que esté muy dorado, solamente queremos que esté un toque cocido, porque la idea es que en el horno, cuando vamos a poner los canelones de verdura, con la salsa blanca, con la salsa roja, con la lluvia de queso, ¿sí?, se va a terminar de cocinar. Así que tiene que ser apenitas un toquecito de cocción. Con la ayuda de la espátula o con un tenedor vamos a ir chusmeando cada tanto. A ver cómo va. Este está ya, este está para dar vuelta. Ahí vamos, con la espátula. Magia. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y ya lo tenemos listo. Es así de fácil, así de simple hacer estos panqueques. Vamos con la segunda parte de la receta. Tenemos una olla caliente con un poquitín de aceite de girasol, cuchara de madera que no me abandona, cebollita picada bien pero bien chiquitita, ¿sí? Vamos a sumar morrón rojo, picado también en cuadraditos pequeños. Y vamos a condimentar con pimienta molida. Ahí está, para que quede sabroso. Un poquitín de sal, sal fina. Y vamos a ir mezclando hasta que se haga un rehogadito, ¿sí? Un sofrito delicioso. Una vez que ya está el pimiento rojo, la cebollita cocida, vamos a agregar las pencas de la selga, ¿sí? En total vamos a utilizar un paquete entero, pero voy a adicionar primero las pencas porque van a llevar un poquitín más de cocción. Ya pasaron unos minutitos, vamos a sumar las hojas de selga, un paquetito en total, y vamos a dejar cocinar unos minutitos. Ya tenemos listo el relleno, vamos a condimentar con un pelito más de nuez moscada para que quede sabroso. Si hace falta le sumás un poquitín más de sal, también pimienta, obviamente. Y el momento mágico, el momento de sumar queso mozzarella barraza para darle la cremosidad necesaria a este relleno para estos canelones de verdura. Vamos a poner queso ricota, ¿sí? Todo a gusto de cada uno. Yo voy a poner bastante porque somos muchos en casa. Ahí vamos. Y mezclamos con la cuchara hasta que quede una mezcla homogénea. El relleno listo. Miren qué hermoso que está. Vamos a armar los canelones de verdura. Tenemos panqueque, ¿sí? Si quieren pueden ponerle apenas un toquecito de queso rallado barraza. Vamos a sumar el rellenito, generoso, ahí vamos, con mucho, pero con mucho amor. Un poquitín más, ahí está. Y ahora vamos a hacer el cierre, sí, de estos canelones, los mejores del mundo porque están hechos con mucho, pero con mucho amor.
Opcional, si quieren pueden cortar lo que son los bordecitos, ¿sí? Con el cuchillito. Igual todo lo que queda después obviamente se pica. Y vamos a darle la forma, como se dice, prolija a estos canelones. Acá tenemos una fuente con un poquitín de salsa roja. Lo colocamos. Miren qué hermosos que son. Ya tenemos los canelones armados. Vamos a terminar con un poquitín, ¿sí?, de salsa roja que se mete entre medio de los canelones para que sea súper delicioso. Ahí vamos. Y para darle el gustito súper especial y tradicional de esta receta riquísima, vamos a poner por el medio salsa blanca o salsa bechamel, como le gusta llamar. ¡Wow! Es una maravilla, es una bombita de sabor esto, ¿eh? Espero sus comentarios, que me den like al video. Y para el gratinado, quesito rallado por encima. Horno bien caliente, 200-250 grados, 15 minutitos. 20 minutitos hasta que quede un gratinado hermoso. Llegó el momento más lindo del video, el momento del terminado. Vamos a hacer una lluvia de verdeo fresco por encima. Si tenés albahaca también puedes utilizar. Si tenés perejil también puedes ponerle por encima, que queda riquísimo. Gracias a la gente de Barraza que nos dio este queso para preparar esta receta riquísima. Vamos a hacer el emplatado. Encima son enormes, ¿eh? ¡Ay, qué delicia, Dios mío! Bueno. Vamos a tratar de levantar. ¡Ay, Dios! ¡Qué rico se ve! Vamos a cortar los costaditos para que no se nos desarmen. Ahí vamos. Con mucho amor. Buen provecho para todos. Y espero que lo puedan cocinar en su casita.